Y bien, ahora vamos a hablar sobre la neurosis y los mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Sobre este tema tenemos al especialista, al catedrático de Psicología de la Universidad San Martín de Porres, el psicólogo, el psicoanalista Juan Carlos Contreras. Inmediato con el psicoanalista Juan Carlos Contreras. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? A los tiempos. A los tiempos, Juan Carlos, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre la neurosis y sus mecanismos de defensa. ¿Nos podrías explicar un poco a detalle y de manera simple y sencilla, por favor, para entender este tema? Así es. Cómo no, encantado. A ver, esta palabrita neurosis es un término un poco técnico. Lo que quiere decir para los psicoanalistas es que neurótico es aquella persona que sufre de un trastorno emocional, que puede ser ansiedad, fobia, depresión, y que es comúnmente un problema de corte afectivo. Simplemente es un término un poquito más técnico. Y los mecanismos de defensa vienen a ser las formas de cómo afrontamos el conflicto, las diversas modalidades de cómo afrontamos los conflictos que tenemos todos los seres humanos. Eso podría ser para iniciar un poco la conversación contigo. A ver, entonces empezamos con ese tema. Conflictos internos, ¿correcto? Así es. Entonces, conflictos internos. Pero las personas, ¿por qué tenemos conflictos internos? Todas las personas tenemos conflictos internos, asumo, pero unas las saben manejar mejor que otras. Así es. Habría que explicar qué cosa es un conflicto, porque la gente piensa que es igual que problema, lo toman como sinónimo. El conflicto es la tensión existente entre dos partes de la personalidad. Lo voy a poner en palabras muy sencillas. Por ejemplo, el conflicto claro y patente es entre el deber, el debo y el quiero. Una persona viene al consultorio y dice, tengo un problema. Tengo 20 años de casado, he conocido a una persona y estoy un poco tentado a acceder y cometer tal vez una locura. Debo, familia, hijos, lealtad a su esposa. Quiero, el deseo. Entonces, esa tensión, ese antagonismo interno se llama conflicto. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Pueden ser de diversas modalidades. Y frente al conflicto, el sujeto tiene que hacer algo. El conflicto demanda un mecanismo de defensa. El primer mecanismo clásico es la represión. Mira, Tatiana, que es muy bonito este mecanismo porque se entiende con claridad. Uno piensa que el dolor es algo que sucede y el sujeto lo guarda, ¿sí o no? Una cosa muy dura, uno no quiere eso pensar y lo olvida. Hasta ahí es el sentido común. Pero ¿qué dice el psicoanálisis? Que para que uno olvide un conflicto tiene que cambiar el sentido. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Yo soy profesor y dicto una clase, y la clase me da pésimo. Entonces yo tengo que cambiar el sentido. No es que yo he dictado una mala clase, es que los alumnos no han prestado la debida atención. Entonces yo me quedo con lo que me conviene de la escena. Lo que me genera conflicto es que soy un mal profesor. Pero eso no lo puedo tener en mi conciencia. Entonces lo que hago es reemplazarlo por los alumnos no estudian. Y me quedo con esa idea. Los alumnos son flojos y no estudian, y lo que pasa al olvido es que soy un mal profesor. Estoy haciendo un ejemplo muy sencillo. Entonces los seres humanos, frente al acontecimiento doloroso, frente a la atención, le cambiamos el calma y que nos hace sentir un poquito mejor. Ese mecanismo se llama represión. Segundo paso, porque de ahí no acaba, Tatiana. El segundo paso del mecanismo, aparte del olvido, es tratar de evitar cualquier persona, circunstancia o hecho que me recuerde lo que he olvidado. Entonces, ¿qué hago? Freud llama inhibición. Evito dictar clases, evito conferencias, porque si las dicto, voy a comenzar a recordar el mal profesor que soy. ¿Me sigues? Sí, claro. Entonces, la neurosis tiene como dos cosas. Por un lado, cambia el significado, y por otro lado, trata de evitar circunstancias o personas que me hagan recordar lo que tanto trabajo me costó. Y ahí viene el gran problema, Tatiana, porque cuando tú evitas cosas, vienen las inhibiciones. ¿Cómo son estas inhibiciones? No puedo hablar en público, no puedo viajar, no puedo aceptar cargos con mucha responsabilidad. O sea, el neurótico tiene un problema de que frente a algunos retos y circunstancias evita, porque el conflicto no se lo permite. Y esas son oportunidades para crecer, que a razón del conflicto el sujeto no toma en cuenta, no lo puede asumir. Ese es un primer mecanismo interesante, el núcleo de los demás mecanismos. No sé si quedó claro, lo dije muy complicado. Sí,
Tatiana, ayúdanos. Sí, es entendible. Ahora, yo tengo acá en la pauta, Juan Carlos, la pregunta es ¿cómo funciona cada mecanismo de defensa? Y acá mencionamos, por ejemplo, tipos de mecanismo: la compensación, desplazamiento, expiación, fantasía, formación reactiva, identificación, aislamiento, negación, proyección, regresión. Así es, una lista larga. Es una lista Voy a larga. contar los más interesantes porque no hay mucho tiempo. Sí. Mira, el segundo mecanismo por excelencia es la proyección. Ya. Cuando la gente tiene un conflicto interior, lo que hace es colocar en el otro lo que ellos no quieren reconocer en uno. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué, Tatiana? Tú estás molesta. Estás tensa. Y el molesto soy yo. O sea, a ti te adjudico un sentimiento que yo rechazo en mí. La proyección también se ve mucho en los sentimientos que uno experimenta por las personas. Yo no sé por qué este tipo me cae tan mal, o por qué le hago cólera, porque de uno lo que hace es tratar de zafarse de un sentimiento que no quiere ni reconocer, ni experimentar, y le coloca en el otro. Uh-huh. La típica, la celotipia. Tú me engañas, tú estás con otro. El sujeto está proyectando lo que él hace. Como decían nuestras abuelitas, ¿te acuerdas? El ladrón piensa que todos son de su condición. Claro. Entonces, el mecanismo de proyección es colocar en el otro lo que yo no quiero asumir, lo que yo no quiero aceptar, porque me genera conflicto. Otro mecanismo interesantísimo es la formación reactiva, así se llama. ¿En qué consiste la formación reactiva? Es hacer lo contrario a lo que deseas. Y esto se ve muy claramente en los adolescentes, por ejemplo. No sé si has escuchado. Esta chica dice, yo no sé por qué Pablo me cae tan mal, detesto, me fastidia. Y se la pasa hablando de Pablo todo el día, hasta que una chica dice, no sé por qué hablas tanto de él, como si te gustara. No, no me gusta. Entonces ella hace todo lo contrario a lo que desea. Le atrae Pablo, le gusta Pablo, pero lo que hace es sentir cólera por Pablo, ira por Pablo, y lo trata mal. Como una forma de ocultar su verdadero sentimiento. ¿Por qué ocurre eso? Dígame. ¿Por qué ocurre eso? Porque el mecanismo lo que intenta es tratar que el sujeto no tome conciencia de lo que verdaderamente siente, porque eso que siente le genera conflicto. O sea, esta chica no puede aceptar que se ha enamorado de un chico, a ver, que no tiene su misma nivel social, Uh-huh. o que es una persona de color oscuro, donde eso entra en conflicto, porque va en contra de sus ideales, de sus expectativas. Dice, ¿cómo es posible que yo me enamore de un hombre así? ¿Se entiende? Uh-huh. Acá hay un elemento importante, Tatiana, que es los ideales. La tensión y el conflicto tienen que ver mucho con los ideales. Cuanto más los ideales son más altos, el umbral es más elevado, mayor es la carga y la tensión. Lo que decimos los psicoanalistas es el debo. Debo ser la mejor conductora de un canal de televisión por internet. Por ejemplo, mira el peso que te estoy dando. Tú debes hacer bien tu trabajo y lo debes disfrutar, correcto. Ahí Claro. queda, ahí muere la fiesta. Pero si tú pones el deber, el ideal, es una presión. Escúchame, yo puedo decir, esta tiene que ser la mejor entrevista que he dado. Y mira la presión que me voy a poner. Entonces, los ideales son exigencias parentales. Cuando hemos sido niños, hemos incorporado. Y ahora de grandes y de viejos sentimos una presión muy fuerte. Ojo, no necesariamente tiene que ser en el sentido laboral, puede ser también en el sentido interpersonal. Creo que ese es el segundo elemento que genera conflicto. Primero es la tensión, el antagonismo entre dos cosas contrarias dentro de uno. Y luego vienen los ideales, los deberes, las expectativas familiares que empujan a un sujeto, presionan respecto a lo que tiene que decidir. Así es, mi estimada. ¿Cuál sería el otro Bien. punto después de la proyección, Juan Carlos? Dígame. ¿Cuál sería el otro punto después de la proyección? Ah, perfecto. Hay otro mecanismo interesante que se llama negación. Acá Que es lo la más tenemos. conocida. Claro. Si yo te digo, Tatiana, he visto a tu enamorado con otra chica, ¿qué es lo que me vas a decir? Lo primero que se te va a ocurrir. No te creo. No te creo. No me mientas. Ujú, ¿de verdad? No. ¿Cómo? No lo puedo creer. Con una persona, ahora que está el tema trágico del COVID, ¿no? Y lo digo con todo respeto. Yo también tengo familia que ha fallecido por este tema. Cuando le dan la noticia, ¿qué es lo primero que dice? No. El no frente a la muerte de alguien querido,
frente a una situación difícil de asumir. Entonces lo primero que hacemos es la negación. La negación tiene sucedáneos interesantes, por ejemplo, no, a mí eso no me va a pasar. O sea, uno minimiza, intenta soslayar como una forma de manejar el problema. Me han dicho que tu esposo tiene COVID. No, lo que tiene es un resfrío, creo que estamos exagerando, ¿te das cuenta? Uno minimiza el problema como un resorte, como un colchón que le da tiempo al sujeto para asimilar la noticia. O lo peor, desconocerlo totalmente, que también puede ser un destino. Otro mecanismo interesante es la identificación. ¿Cómo es la identificación? Esta es una cosa bien bonita porque yo trabajo con niños, pero tengo un ejemplo cándido para que la gente lo entienda. Este es un niño que tiene miedo a la oscuridad, porque ve fantasmas en su cuarto, fantasmas. Y no quiere dormir, tiene fobia nocturna. Y este pequeñín, en un momento a otro, juega con su hermano y juega él a ser el fantasma. En el momento en que él es el fantasma, ya no tiene miedo a entrar a su cuarto. Fíjate, lo que ha hecho este niño para manejar su miedo es identificarse con el objeto de su temor. Claro. Para manejar su temor, su miedo. Y ahora asusta a otros. Ya, eso hacen los niños y eso también hacen los adultos. Los adultos a veces nos identificamos. Por ejemplo, ¿no? Una persona ya en nuestra edad, joven, dice, he cometido el error de tomar las expectativas. Mi padre decía, estudió medicina, es una carrera que no me gusta, pero al final lo hice por complacerlo. Se identifica con el deseo de los padres. ¿Por qué? Porque en el fondo no sabía qué decidir. Entonces opto por identificarme a lo más seguro, que es lo que ellos quieren, lo que hay probabilidad, el mercado y no sé qué, en vez de arriesgarme a decidir por algo que yo quiero, pero es incierto. Fíjate cómo sucede la identificación. Es como que tomo algo del otro porque no quiero jugármela con mi propio deseo. Eso es la identificación, otro mecanismo de defensa. Claro, entonces pasamos de proyección a negación y de negación a identificación. ¿Cuál es el otro mecanismo de defensa? Hay uno bien interesante que es el aislamiento. Creo que alguna vez lo conversamos contigo. El aislamiento es un mecanismo por el cual el sujeto inconscientemente separa el sentimiento de la idea. Esto se ve muy claramente en los procesos de duelo. Una persona se le muere a alguien querido y ese día el sujeto no siente nada. Está en neutro. O sea, no es que niega el sentimiento. Hay gente que está triste y no quiere decirlo. No, el sujeto no siente. No experimenta pena, dolor, tristeza. Todo el mundo dice, tienes que llorar, no te guardes esto, y nadie le cree. ¿Qué es lo que sucede? Al pasar el tiempo, esto me contó un taxista, pasó un año y el sujeto, se ha muerto su padre, y al año maneja el taxi, prende la radio, escucha la canción Mi Viejo y echa a llorar. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué no lo hice en el momento en que ocurrió? Y he tenido que esperar un año para recién reencontrarme con mi dolor. Porque el mecanismo hace esto. Es inconsciente, quiere decir que el sujeto no lo planifica. Eso hay que aclarar al público que nos escucha. Un mecanismo de defensa no es algo intencional, no es que yo piense, voy a separar mi sentimiento de mi pensamiento. Eso no existe. Ocurre automáticamente. El sujeto no se da cuenta. ¿Por qué un año, Tatiana? Porque es el tiempo que él necesita para procesar el dolor. No lo que fue, digamos, a los 2 días o la semana que se enteró de la muerte del padre. Entonces eso es importante. El mecanismo tiene un carácter de adaptación. Pero ¿cuál es el problema? El mecanismo es una especie de salida temporal. Lo que sucede en el neurótico, o sea, la persona que tiene problemas emocionales y se complica más, es que toma el mecanismo ya como un estilo de vida, como una forma de enfrentar sus problemas. Y cada vez que sucede algo, lo niega, lo proyecta o hace lo contrario. Y ahí su vida se le complica. Más o menos se podría decir ese mecanismo interesante. Hay otros más, no sé si hay alguna pregunta respecto a este último. En realidad, Juan Carlos, estamos contra el tiempo, la verdad que se nos ha ido volando el tiempo, pero quisiera saber dónde te podemos ubicar, algún teléfono, alguna red social. Se nos ha ido de verdad rápido el tiempo, que tenemos que ir. Sí, cómo no, mi teléfono es el 943-75-49-75, yo dedico a la consulta privada y tengo mi canal de YouTube, Psicoanálisis con Contreras, ahí subo todas las conferencias, inclusive las entrevistas que tengo con usted, ahí me pueden encontrar.
Te agradezco la oportunidad y cuando quieran volvemos a conversar. Perfecto, muchísimas gracias Juan Carlos. Hemos estado con Juan Carlos Contreras, catedrático de Psicología en la Universidad San Martín de Porres. Número de consultas al 943-754-975. En Facebook es @hablando-psicoanálisis. Así que podemos ubicarlo ahí. No se olviden del teléfono, el número de consultas es el 943-754-975. Hemos llegado al final del programa, pero mañana nos reencontramos a partir de las 4 de la tarde aquí en PBO Salud. Chau, chau.